Segunda parte. La zona neutral. Capítulo 12. El hombre que se derrite. 2019. Navy no sabía cómo había cruzado el puente que atravesaba el río Tennessee. Frente a él se hallaba una extensión de flora ostentosa y sombría. Por un momento creyó haber estado en una película de terror, las cuales acostumbraba a ver todos los viernes en la noche por el canal Space. Judith no estaba de acuerdo con la cantidad de tiempo que Navy pasaba viendo la televisión y, sobre todo, esa clase de películas, pero nunca objetó con respecto al tema. No creo que algo de entretenimiento le haga daño a mi hijo, decía. Sin embargo, estaré pendiente de él. Después de un tiempo, Navy volvió a oír esas palabras, pero en otras circunstancias. Ocurrió cuando la señora Orwell las pronunció para sí misma, mientras Navy, oculto detrás del sofá de la sala, escuchaba con atención. Cuando eso pasaba, Navy se sentía como el hombre nuclear, con un sensor auditivo muy bien desarrollado para espiar hasta el mismo presidente en un diálogo secreto con agentes del FBI. Además, las madres permiten a sus hijos disfrutar de su infancia. No puedo ser muy tradicional con Navy, pero sí puedo hacerlo sentir como lo que realmente es, un niño. La mayoría de los niños que cursaban con Navy en la Stanford School solían pasarse la noche viendo toda clase de películas. Salían en grupo como adolescentes rebeldes, sin adultos responsables. Hacían sus reuniones en el centro comercial con la intención de pasar el tiempo alrededor de burlas y palabrerías compuestas por obscenidades. Reían mientras golpeaban con sus palmas una de las mesas redondas del que una vez fue un puesto de comida rápida llamado el Quickie Chicky. Ahora le pertenecía a un holandés de apellido Brouwer, quien no dudó ni siquiera un instante en montar un bar que permitía el alcohol a menores de edad, siempre y cuando los jovencitos fueran totalmente discretos con las botellas que el irresponsable de Brouwer les tendía. ¡Rayos!, dijo Navy, con un gesto desconsolado y que de un momento a otro cambiaría uno de terror. «Otra vez no, por favor». Hace un mes que no tenía pesadillas. Hace un mes que no veía la televisión, ni escuchaba música, ni jugaba videojuegos. Simplemente gastaba el tiempo en lecturas acerca de emprendimiento o artículos referentes al espacio. También solía leer historias escritas por Julio Verne, Cortázar o los evangelios bíblicos. Toda clase de género literario estaba disponible para ser leído, excepto el terror. Por alguna u otra razón incomprendida, sus padres le habían prohibido tener relación con dicho género en todos los ámbitos. Las rutinas dieron un cambio repentino y ya no era el mismo niño de antes. Un efecto que no solo acobijó a Navy, sino también a sus padres. Anteriormente, la pequeña biblioteca, sentada en la habitación, mantenía exhibiendo numerosos libros, algunos escritos por Edgar Allan Poe y otros por Stephen King. Leer era un pasatiempo que le agradaba, pero no tanto como escuchar música. Toda esa clase de composición urbana de una sola melodía y diversas letras que incomodaban a Judith le encantaban. Sus compañeros de escuela solían escucharlas, al igual que su padre. Y en cuanto a las películas, ni hablar. Le gustaban las de terror, como El Exorcista y Halloween. Todas las costumbres infantiles eran normales en su vida, como en la de cualquier otro niño, lleno de travesuras y curiosidades. Una vida frecuente y sencilla, hasta que ellos se manifestaron. «Otra vez este bosque», dijo soltando un suspiro. Un sendero infinito se extendía frente a él. Ya había estado ahí, durante las pesadillas preliminares. Era el mismo sendero rocoso que caminaba sin rumbo fijo y que a mitad de la calzada, un hombre en bata de baño surgía de la nada. El sujeto lo miraba, se reía y después de soltar un gemido aterrador, se derretía frente a él. Algo similar al caso del señor Valdemar, sacado de la oscura mente de Edgar Allan Poe, solo que en esta situación no se trataba de un individuo llamado Valdemar. El hombre que se derrite tenía un nombre común entre la gente de Lostville.
un calificativo que era pronunciado cada vez que Navy se acercaba y contemplaba con horror los restos del sujeto, para después saltar de la cama y expresar a gran voz: Dick Tarver. El doctor William Foster tomó 2 cubos de la hielera y los depositó en la copa de cristal. Después vertió el brandy y lo ingirió. Había tenido un día muy cargante. La espalda resistía el dolor a pesar de que el sillón era acolchonado. Por esa razón lo adquirió. Suponía que en él sería más cómodo atender a los pacientes. Ahora que lo había comprobado, se arrepentía de haber malgastado el dinero. Aunque aquella idea del sillón acolchonado no era precisamente lo que en ocasiones le originaba estrés y jaqueca. Las numerosas historias narradas por los pacientes eran el punto base para que terminara la jornada con un dolor intenso. Pero sabía que se arriesgaba cuando recibió el título como psicólogo profesional, egresado de Cambridge a la edad de 24 años, cuando Londres era una de sus metas. Después de eso, regresó a América, donde pasó un año dando clase de psicología en Harvard. Cansado por la irresponsabilidad de los estudiantes y de las constantes amenazas redactadas anónimamente en hojas de cuaderno, decidió mudarse al estado de Tennessee y permaneció unos meses en Monroe, hasta que Billy, un viejo amigo de su difunto padre, le ayudó a conseguir empleo en la institución académica dedicada al escritor de relatos fantásticos, Algernon Blackwood. Pero Foster no quería saber nada con respecto a sistemas educativos ni mucho menos a trabajos por calificar o preparaciones de clase. Nada de eso. Quería algo más sencillo y menos estresante. El rol de un psicólogo corriente y aquel que atiende con su misión, mientras una fila de personas sentados sobre las sillas de un corredor esperan con paciencia un turno para pasar a la oficina. Una vez adentro, se dejan caer sobre un diván acolchonado, al tiempo que narran sus lamentables sucesos. Y él, como todo buen profesional, tomaría apuntes en una libreta y concluiría la sesión con algún consejo. Y así fue. Lo que creyó se convirtió en una rutina diaria. Nunca pensó que ese trabajo también sería agotador. Pero eso no lo caviló cuando decidió montar su propia oficina con algunos ahorros que guardó en el banco durante mucho tiempo. Él sería su propio jefe y nadie se encargaría de darle órdenes o humillarlo, como solían hacerlo en Nueva York. Pero hubo algo que sí tenía presente, y era la atención a los pacientes con el mayor estoicismo que puede brindarse. También se percató de coordinar el tiempo necesario que pasaría con cada uno de ellos. Para eso, no estuvo de más contratar una secretaria, la cual se conformaría con un sueldo corriente pero satisfactorio. Carolina fue la indicada. Era la más eficaz para él. Ella había encontrado el anuncio en una larga lista publicada en el directorio de Lostville. Llamó y se presentó. La muchacha, con 2 o 3 años menos que William, desempeñaba muy bien su rol. Con ayuda del ayuntamiento, Foster pagó una mínima suma de dinero para generar propaganda a la empresa. Y en poco tiempo el consultorio entró por las puertas de la popularidad. Lostville se había convertido en una estancia de trabajo y también en su nuevo hogar. Además de eso, el Dr. William Foster se dedicaba a la escritura. Uno de los momentos cruciales, añadido a la lista de los logros, fue la publicación de varios trabajos investigativos con referencia a la ciencia psiquiátrica. Pero el interés en lo sobrenatural lo llevó a desviarse del conocimiento clínico a uno carente de teorías intelectuales. Tiempo después, lo no explicado se convirtió en el tema principal de las obras. Doctor Foster, la señora Orwell está aquí. Le habló Carolina a través de la contestadora. ¿Acaso tiene cita el día de hoy?, preguntó el doctor, llevándose la mano derecha a la sien, para después hacerse un ligero masaje. No, señor, ella no pidió cita. Lo está esperando. Dice que le urge hablar con usted. Foster alcanzó a escuchar la voz delgada de Judith, que se extendía por todo el pasillo del edificio. Por favor, dígale que se trata de Andrew. William comprendió que algo no andaba bien. Carolina, expresó Foster. ¿Hay alguien más aparte de la señora Orwell por ser atendido? Bueno,
La cita de las 11 no llegará. La señorita Taylor decidió aplazarla para el viernes de la próxima semana. Respondió la secretaria al tiempo que examinaba la agenda electrónica donde se registraban los pacientes. De acuerdo, dijo simplemente Foster. Dile que espere un momento. Como usted diga, doctor. Respondió finalmente Carolina, colgando el teléfono. Judith Carter odiaba su nombre, pero nunca le reclamó a sus padres. Decidió dejar pasar el tiempo para adaptarse a la designación. En una ocasión tuvo la oportunidad de cambiárselo, y eso fue cuando cumplió los 18 años, una edad en la que todo joven cree tomar decisiones maduras y correctas, una edad donde se cree que puedes hacer y deshacer lo que quieras sin medir las consecuencias de tus actos. Una edad en la que el cuerpo cambia y en ciertos casos la mente sigue estando reducida y sin desarrollar conciencia. Una edad en la que Judith se hizo la primera prueba de embarazo con un resultado preocupante. Positivo, dijo frunciendo el ceño. Por la mente enfiló la terrible quimera de ser madre, posiblemente soltera, si la otra parte no respondía por la criatura. Unos cuantos meses sin poder conciliar el sueño por culpa de un enorme estómago y las contracciones deliberadamente estresantes, junto con los ansiosos deseos de comer tierra o cualquier otra cosa que compensara el inagotable apetito, la atemorizaban. Después del nacimiento, otra etapa comenzaría a desplegarse. Sueños interrumpidos durante la noche por causa del llanto de la criatura, salidas al parque llevando consigo la pañalera y preocupaciones maternales en la preadolescencia. Aunque la idea sonaba espantosa, con el pasar del tiempo se acostumbraría a una nueva vida. Tanto ella como Jimmy, el padre de Navy. Ambos responderían como adultos maduros, pues no era la culpa del niño, nunca lo fue y nunca lo sería. Era eso lo que debían entender y al final lo comprendieron gracias a los consejos suministrados por los padres de ambos adolescentes, y a la vez, en el caso de Judith, una de sus mejores amigas, quien sería la madrina del pequeño, le brindó su apoyo incondicional. Judith contó con una hermana. Podría decirse que, aunque Grace Collins no poseía la misma sangre que Betty o Judith, era considerada una más de la familia. Las hermanas Carter la conocían desde hacía mucho, pero no entablaban conversación con ella en aquel entonces por asuntos afectuosos que tenían un solo nombre: Austin Powell. Pero Austin no fue el único chico por el cual Grace presentó alguna vez cierto interés. Para ella solo existió uno que despertaba el reservado placer sexual y prematuro. Un sujeto algo tímido, inteligente y caballeroso, con escasa masa muscular pero no tan enclenque. Un joven que, de un momento a otro, cambió súbitamente y del cual no volvió a saber nada. El chico que veía fantasmas, aquel que fue considerado como un drogadicto y que una mañana del mes de agosto no llegó a clase para presentar el proyecto de verano. De él solo recordaba el mote cariñoso: Tommy. Grace nunca lo mencionó delante de Judith, y no fue necesario hacerlo. Judith lo conoció, pero jamás cruzó palabras con él y tampoco mostraba interés alguno en el chico. Eso era harina de otro costal. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó Grace Collins durante una tarde del año 2010, mientras tomaban un refresco de cola en el Quickie Chiqui. Aún no lo sé, respondió ella. Todo fue tan rápido. ¿Y qué dice Orwell? ¿Responderá por el niño? Por supuesto, él mismo fue hasta mi casa y frente a mis padres asumió la responsabilidad. Eso es ser un verdadero hombre. Tienes razón. Mi hermana Betty dice que un hombre que abandona a su familia no merece llamarse hombre. Ambas quedaron en silencio, y después que Judith se llevara la pajilla a los labios y diera el primer sorbo, dijo: a ella la dejó su novio cuando trabajaba como ayudante en un almacén de ropa. Nunca nos dijo por qué la abandonó. Se notaba el cariño que ambos sentían. En cuanto pasó eso, a nuestra madre no le pareció buena idea preguntárselo. Betty era tan solo una niña, ni siquiera había cumplido los 17. Quizás tanto ella como él no midieron las consecuencias de lo que era una relación, y ahora está soltera y sin hijos. Creo que aquel golpe fue muy duro para ella. Pero creí que ella estaba... Sí, pero lo abortó, y le entiendo. Al principio te asustas y reaccionas cobardemente, pero no creo que yo hubiera sido capaz de llegar a ese extremo.
Mi hermana lo hizo y tendría sus razones para tomar esa decisión. Además, ella es la mayor y la que debería haber dado el ejemplo. Y ahora que lo pienso, tal vez fue por causa de ese abominable problema que tiene. 2010. Después de haber redactado la carta dirigida al joven que había socorrido, Betty empacó y partió de Louisville. Un día antes de abordar el autobús que la dejaría en la estación de Cumberland, presentó la carta de renuncia en el hospital donde trabajaba. A la tarde siguiente se despidió de su hermana, y años más tarde sabría de ella luego de una preocupante y desesperada llamada. ...2019... Judith entró a la oficina precipitadamente. Ignoró la mano de Carolina ceñida al brazo derecho. Aquella acción consiguió asustar al Dr. Foster. Por un instante, este creyó que se trataba de un paciente esquizofrénico y con deseos de estrangular. El pánico fue tan circundante que parte de la vida le cruzó por la mente, como el sonido que emiten los carros de los campeonatos mundiales de la Fórmula 1. Señora Orwell, dijo Foster soltando un suspiro. ¿A qué debo el placer de su inesperada visita?, preguntó, controlando los nervios originados por la reacción. Judith lo notó. Le ruego que me disculpe por entrar de esta manera, se disculpó la mujer, al tiempo que dejaba escapar un débil jadeo. Vine tan rápido como pude que olvidé por completo solicitar una cita. Descuide, tengo el tiempo libre en la agenda. Foster volvió la mirada a Carolina, asintió y ésta se retiró de la oficina. Por favor, tome asiento y cuénteme. Judith obedeció la orden del doctor. Tomó aire y se dejó caer sobre la silla. Había recorrido 4 calles. No solicitó un taxi, pues la ocasión no ameritaba esperar un transporte público. Prefirió descender por la calle Rivera, encontrando la segunda que tenía por nombre Steamworld, la cual se prorrogaba hasta el centro comercial. Dobló en la esquina del costado izquierdo y se enfrentó a la calle Nanford. Allí, terminando la calle, se toparía con una tienda de artículos tecnológicos y también con un semáforo. Luego, dobló hacia la derecha, encontrando el edificio donde yacía el consultorio de William Foster, anticipando el comienzo de la calle primera, denominada Harlem. Un poco más abajo se encontraba la Stanford School, lugar donde se educaba Navy. El alcalde de Louisville, durante su temporada de gobierno, determinó reconstruir la antigua y abandonada escuela Norwich, la cual había prestado sus servicios desde la década de 1930 hasta su último año en 1990, donde fue cerrada por cuestiones desconocidas. Debido a esto, los estudiantes tuvieron que cursar su preparación educativa fuera de Louisville. 3 años transcurrieron y de allí, sobre los arcaicos cimientos, se levantaría una nueva institución de mayor prestigio para la ciudad, la Stanford School, a unos metros de la calle Nanford, una vía de alta categoría y cómoda para el tránsito de los autobuses que llegaban y salían de la parada que se encontraba en la Stanford. Más arriba, llegando al semáforo, se hallaba un edificio de 4 pisos, donde los hombres y las mujeres con problemas psicológicos subían a la segunda planta para recibir una sesión terapéutica. El establecimiento fue considerado el mejor lugar para degradantes, y no precisamente por el espacio, sino por la atención que brindaba el Dr. Foster. «Se trata de Navy», dijo Judith. «¿Qué ocurre con él?», preguntó el doctor entrelazando los dedos mientras los codos se apoyaban sobre el escritorio. «Volvió a tener pesadillas». «¿Otra vez? Pero creí que ya había dejado las películas de terror». Hubo una pausa. Foster bajó la mirada. Permaneció así durante un breve tiempo. Luego la elevó hasta encontrar los ojos de Judith. «Dígame algo. ¿Acaso no han tomado en cuenta mis recomendaciones?» «Claro que sí, doctor», afirmó Judith. «Hemos seguido al pie de la letra todos sus consejos. No sé por qué volví a soñar con ese hombre que se derrite». «¿Dick Tarver?» «Ese mismo». Foster se echó para atrás, recostó la espalda en el espaldar del sillón y preguntó. «¿Fue hoy?» «En la madrugada», respondió la mujer. ¿Hoy?» «Sé lo que supone, doctor. Tanto escándalo por una sola pesadilla, pero debe comprender, me preocupa. Hace un tiempo que Navy no las tenía y todo gracias a sus recomendaciones.
Navy no volvió a escuchar música, renunció a toda clase de películas, solo se la pasa leyendo y dibujando. No sale de su cuarto excepto para ir a la escuela y para cenar. Dormía toda la noche y en las mañanas se levantaba con una sonrisa y ahora, en cuanto vi su rostro, supe que aquel hombre extraño había vuelto a sus sueños. Por eso he venido anticipadamente, no quiero que esto empeore. En ese momento se produjo una pausa. Foster logró escuchar la voz de la secretaria del otro lado de la puerta atendiendo una llamada telefónica, mientras Judith sollozaba ligeramente. «Tranquila», expresó Foster. Luego sacó un pañuelo desechable de una pequeña caja púrpura que mantenía sobre el escritorio y se lo tendió. El doctor consideró el caso de Navy muy especial desde la primera sesión. Aún recordaba ese día. Navy estaba recostado sobre el diván y mientras lamía una paleta de caramelo narraba los sueños. Grandes tiras de carne caían sobre el suelo y había sangre que se juntaba con una cosa babosa de color amarillo que salía de la boca y se escurría por todo el cuerpo. En poco tiempo el señor pasó a ser una mancha verde y asquerosa. Y esta había sido la primera información que el Dr. Foster obtuvo de Navy durante la mañana del mes de julio. Con solo escuchar la tétrica quimera, donde un hombre llamado Dick Torber, cuyo cuerpo se disolvía asquerosamente, le ocasionaba náuseas. «¿Le temes?», preguntó Foster desde el sillón. «Sí», respondió el niño. «Mucho». «¿A qué más le tienes miedo?». «A los fantasmas». «¿Solo a los fantasmas?». «Bueno, también le temo a los monstruos». «¿Qué monstruos te producen temor?». «Los que salen por la televisión». «Monstruos de televisión». El doctor Foster entrelazó los dedos de las manos apoyando los codos sobre los descansabrazos. ¿Podrías nombrarme algunos monstruos?». Hubo una pequeña pausa en la conversación. Navy suspiró profundo mientras permanecía recostado sobre el diván. El bolígrafo plateado del Dr. Foster se impacientaba por escribir sobre el papel blanco la lista de criaturas abominables que solo los niños pueden ver en su imaginación. «El alien», respondió Navy. «Frankenstein, la momia, la cosa del pantano negro, el cabeza de pirámide». «De acuerdo, Navy», lo interrumpió. «Conozco otros más. ¿Usted conoce a los monstruos?». ¿Que si conozco a los monstruos? He oído de algunos como el Conde Drácula, el Hombre Lobo, el Abominable Hombre de las Nieves. ¿Conoce a Michael Myers?», preguntó el niño irguiendo el cuerpo y encontrando los ojos del doctor. «Creo que sí, pero no es un monstruo». «Lo es», afirmó el niño. «Tiene fuerza sobrehumana, pero es mudo. Me provoca escalofríos cada vez que lo imagino entrando a mi habitación». «¿Acaso no es aquel tipo que lleva puesto una máscara de hockey?». Navy negó con la cabeza y respondió enseguida. «Estuvo cerca». «Ah, estuve cerca. Entonces, ¿quién es ese tal Michael Myers?». «Es un hombre alto que usa una máscara blanca, pero no de hockey. Lo está confundiendo con Jason Voorhees, doctor. Al que yo me refiero es a Michael Myers, el hombre que sale a matar gente en la noche de Halloween. Usa un cuchillo grande como el que tiene mamá en la cocina». «Ah, ya lo recuerdo, sí, ya sé de quién se trata. Sé quién es Michael Myers». «Y conozco más». Foster supuso inmediatamente, como resultado del análisis obtenido, la causa original que le provocaban pesadillas al pequeño Navy. Por tal motivo preguntó lo siguiente. «¿Conoces a Cara de Cuero?». «¿Cara de Cuero?». «Sí, Cara de Cuero. Bueno, en realidad su nombre original es Jackson Sawyer, pero lo conocen en Texas como Cara de Cuero por la máscara que siempre lleva puesta. Dicen que está hecha con piel humana». «No, no lo conozco, pero quisiera conocerlo». «Lo haremos en otra ocasión, amiguito». El niño le sonrió y con aquella expresión facial, el Dr. Foster dio por terminada la primera sesión. De ahí en adelante se extenderían 7 sesiones entre julio y agosto, todas basadas en un solo tema: el hombre que se derrite o Dick Torber, como lo había dado a conocer Navy en la segunda charla. Finalizando el mes de agosto hubo una sesión adicional, pero esta vez solo Judith era la protagonista. Había sido citada por Foster 4 días antes de entrar a septiembre. El objetivo de dicha reunión era concluir la terapia que venía manejando con el niño.
Esa mañana, Judith llegó antes de la hora establecida. Fueron momentos de paciencia, le dijo Foster, descansando los brazos sobre el escritorio. Debo admitir que el caso de Navy ha sido muy especial. En mis años como psicólogo he atendido a niños e incluso adolescentes que poseen la habilidad para crear un amigo imaginario que los acompaña a todas partes. Esto se debe por alguna ausencia de amor por parte de los demás, en especial del vínculo familiar. ¿Amor? Comentó Judith con un gesto de susceptibilidad. No puede ser posible. Navy no es ausente de eso. Tanto Jimmy como yo lo amamos y hemos demostrado nuestro amor para con él. Además, si no fuera así, no lo hubiese traído con usted. Esto demuestra lo mucho que lo amo porque me preocupa su bienestar. Doctor, ¿esa es su conclusión? No, señora Orwell. Solo le estoy resumiendo la experiencia que he tenido con otros pacientes que presentaban un caso semejante al de su hijo. Como también le he explicado el fundamento clave para ser manifestado dicho comportamiento. No le negaré que al comienzo lo tuve como un factor en mi lista, pero lo descarté enseguida y aposté mi expectativa en otra hipótesis. ¿Y cuál es esa otra hipótesis en la que se ha puesto su expectativa? Los programas de televisión. ¿Cómo dice? Como lo escuchó, señora Orwell. Los programas de televisión pueden ser un factor relevante que produce las pesadillas. Lo sospeché. Navy solo tiene 9 años y sus conversaciones se tornan a criaturas espectrales. He analizado las charlas que hemos tenido y nunca tocamos temas sobre sus compañeros de clase. No hay sobresalidas al parque, guerras de comida o de lodo, paseos en bicicleta, etc. Solo hay momias, alienígenas, zombies, hombres con máscaras que asesinan a personas, Michael Myers y Jason Voorhees, personajes de películas de terror. Judith quedó cabizbaja y no dijo nada. Respóndame algo, señora Orwell. ¿Navy ve muchas películas de terror? Judith levantó la mirada avergonzada y respondió con un tono de culpa. Sí, doctor. Navy se pasa la noche viendo películas de terror. Una vez me dijo que sus compañeros de clase acostumbraban a verlas los viernes en la noche. Y él comenzó a hacer lo mismo. Mi esposo y yo no prestábamos mucha atención a ello, aunque no estaba de acuerdo en que mi hijo mantuviera toda la noche, pues, viendo la tele. Me siento como una tonta irresponsable al no habérselo impedido. De no haber sido por ese pequeño error, Navy no tendría aquellas pesadillas, objetó el doctor. Pero la comprendo, señora Orwell. Usted ama a su hijo y eso me es suficiente para entenderla. La mujer asintió y volvió a bajar la mirada en señal de culpa. La adición de Navy a esa clase de programas es temprana y debemos detenerla, continuó el doctor. Por el momento lo único que ha causado en su hijo es la creación de un personaje imaginario al que acude cada vez que duerme. ¿Qué me recomienda, doctor? No voy a recetarle medicamentos. Tampoco lo privaré de ver la televisión permanentemente, dado a que en ciertos momentos puede convertirse para nosotros en un sistema de entretenimiento, y su uso es necesario para llenar no solo su tiempo, sino también su mente con información calificada para su edad. ¿Entonces? Lo que le sugiero a usted y a su esposo es que se abstengan de ver películas de esa índole. Cancélenlo. Y más bien compartan en familia programas infantiles con buenas enseñanzas para que la imaginación de su hijo se alimente con educación y no con pánico. Será difícil. Lo será, pero nada es imposible. Navy es su hijo y usted es su madre. Por lo tanto, dele a conocer su autoridad y prohíbale ver esos programas de televisión antes de que sea demasiado tarde y se convierta en una persona ajena a la sociedad que lo rodea. Concientícelo y demuéstrele el mal que le están haciendo. Proporciónele una solución, un escape de la pesadilla, y verá usted misma que pronto se olvidará de ese tal Dick Turber. En cuanto a su esposo, me gustaría hablar con él. ¿Podría invitarlo para el próximo sábado en la tarde? Lo haré, doctor, aunque dudo que venga. Inténtelo. Seguro, se lo agradezco. Cualquier cosa, llámeme. Judith se tranquilizó. De alguna manera la presencia del doctor la hacía sentir confiada y segura de sí misma. Hizo bien en venir, dijo Foster entrelazando los dedos de las manos, una costumbre que tenía con cada paciente al que miraba de frente. He llegado a creer que ese sujeto, el de sus pesadillas, exista realmente y esté en alguna parte de la ciudad. La mujer pasó por su nariz el extremo del pañuelo desechable. Quizá le haya hecho algo a Navy y él por temor me lo esté ocultando. ¿Conoce usted a alguien llamado Dick Turber? Nunca he escuchado ese nombre y mi esposo tampoco.
Él sería el primero en buscarlo y propinarle una paliza si resultara ser cierta mi teoría. El doctor Foster se levantó de la silla situada detrás del escritorio y caminó 3 pasos hacia una estantería ubicada en el lado izquierdo de la habitación. Allí solía guardar libros gruesos con temas referentes a la psicología infantil, juvenil y adulta. Escudriñó durante unos segundos y entre unos empolvados catálogos de medicina sustrajo un documento. Foster se paseó por la extensa sala mientras tarareaba la clásica canción de la película del Rey León, Hakuna Matata. Por alguna razón aquella melodía infantil lo hacía sentir más tranquilo, y en ocasiones por la mente cruzaban la imagen de Timón y Pumba junto a Simba recorriendo la sabana al tiempo que cantaban. Después se dejó caer sobre el sillón que mantenía a un costado del diván y dijo: «Es muy curioso el caso de su hijo, señora Orwell». ¿Por qué lo dice?, preguntó Judith. «Es normal que un niño con la misma edad de Navy tenga la capacidad de crear un amigo imaginario, algo que nunca ha visto. Pero lo que no es normal y me parece curioso es que aquel hombre que se derrite lleve el nombre de una persona que existió hace mucho». ¿Es real? «Tan real como usted y yo. El hombre se llamaba Deed Morgan Torber. Vivía en la calle Walperry». ¿Vivía? ¿Ya no reside en Walperry? «Ni en Lossville, ni en este mundo». ¿Quiere decir que...? «Está muerto». Foster soltó un profundo suspiro. Bajó la mirada durante un instante. Creyó por un momento que la mujer saltaría de la silla con una expresión de sorpresa. «¿Cómo que muerto? No puede estar muerto», serían las palabras que Judith hubiese usado poco después de haber atendido la noticia. Pero sucedió todo lo contrario. Judith permaneció inmóvil en la silla, con la cabeza gacha al igual que el doctor. Alzaron las miradas y ambos ojos se encontraron nuevamente. Dick Torber falleció en 1955, a causa de una grave enfermedad que lo consumió. Su caso sigue siendo un misterio para la medicina. Lo denominaron el caso Torber. Judith nunca lo escuchó. Había tantas epidemias en el mundo que aquel virus, el cual consumió a Dick, hubiese sido de gran inspiración para que una productora de Hollywood realizara alguna historia basada en ese hecho, donde una enfermedad misteriosa cayera sobre una población ubicada en el sureste de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo sabe?, inquirió Judith. ¿Cómo está seguro que es el hombre con el que Navy sueña? Lo pregunto porque Dick Torber no puede ser el único nombre que existe en este mundo. Indagué, respondió el doctor. Es mi trabajo. Podría decirse que exageré al ponerme en las fachas de un entrometido periodista simulando trabajar para algún canal público. Recorrí gran parte de Lossville desde la calle Nanford hasta la Baltimore, recopilando datos sobre aquel hombre. ¿Cómo estoy seguro? La verdad no lo sé. Tengo sospechas. Bueno, ¿qué más sabe de ese hombre? Foster pasó la lengua sobre el labio inferior y superior como si tratara de saborear el poco dulce del chocolate que había bebido en la madrugada. Por el momento, solo halagos de veteranos que alcanzaron a conocerlo en vida. Ya sabe, cuando eran jóvenes. Ellos también dijeron que el cuerpo de Dick Torber reposa en un lugar de Tennessee llamado la Granja de Cuerpos, dado a que su enfermedad sirvió para ponerlo a prueba en diversos experimentos realizados por los estudiantes forenses de las universidades vecinas. ¿Y no habrá alguna forma de conseguir una fotografía? Fue lo primero que pensé. No existen. Uno de los descendientes de Torber comentó que por cuestiones de riesgo biológico, la casa donde residía el hombre fue abandonada, y las pertenencias fueron incineradas en ese mismo año. ¡Qué mala suerte!, expresó Judith con un gesto de desconsuelo. ¿Y ese familiar no tendrá una fotografía? Lo dudo, señora Orwell, respondió Foster. El hombre era muy distante de Dick. Nunca tuvo una relación cercana al sujeto, debido a problemas personales, situaciones que no nos incumben. Pero no estamos seguros. Solo se tratan de especulaciones. No creo que sea la misma persona que Navy haya visto. Que el nombre sea el mismo puede que sea una coincidencia. Judith suspiró profundo. Por un momento se sintió tranquila. Quiero preguntarle una cosa más, señora Orwell, dijo el doctor. Dígame. ¿Hubo algo más en el sueño de Navy? Me refiero, si aparte de escucharlo mencionar el nombre de Dick Torber, ¿el hombre que se derrite le dijo algo más? Ahora que lo menciona, sí, doctor, hubo algo más. Judith se llevó la mano derecha a la frente y dándose una palmada refunfuñó. Por Dios, qué tonta soy, casi lo olvido. Foster sonrió. Bajó la mirada por un instante.
No tardó mucho en levantarla al tiempo que generaba una última pregunta. ¿Qué fue lo que dijo? Ese hombre, Dick Turber, le mencionó otras palabras antes de convertirse en baba. Se produjo una pausa. Luego, Judith añadió: Lo llamó Tom. Andrew Orwell salió por las puertas de la Stanford School. Pensó en abordar el autobús, pero desistió de aquella idea. Eran solo 4 calles que lo distanciaban, si decidía caminar por la Woolperry. Por otro lado, pudo dar vueltas cerca de la residencia del viejo Dick. Se desplazaría por la Steenworth y de ahí doblaría a la izquierda, en la primera esquina. Pasaría de largo por la calle Rivera hasta llegar a la cuarta principal que conectaba con la calle Jackson, la Woolperry, la avenida Muerta y la Baltimore. Cruzaría frente a la antigua empresa de periódico Álvarez, cuyo servicio informativo había dejado de ser prestado. El establecimiento pasó a manos de un tejano dueño de una mueblería. Actualmente, condados vecinos se encargan de mantener la noticia nacional e internacional en Louisville, como lo es el Monroe News de Monroe, o el Aguijón de Knox, el Anderson Call, el Mañana de Rowan o el Hyde, Hora del Este, de Cumberland, el más leído en el estado de Tennessee. Todas aquellas entidades prestando un gran servicio. Pero Navy, como solían llamarle sus amigos debido al despertado interés por el espacio, no era amante de las noticias. Nunca lo fue. Para él era un pasatiempo aburrido y no comprendía por qué a los adultos les encantaba verlas en horas de la mañana y al mediodía. Solo transmitían violencia, guerras en otros lugares y tasas elevadas de desempleo. No lo entendía, pero su padre le recalcaba: algún día lo entenderás. La voz de su progenitor mantenía metida en el interior de la cabeza y salía en momentos inapropiados, y este era uno de esos. De no ser por un taxista que sonó el claxon del vehículo, Navy hubiese sufrido un accidente. Uno más de los tantos que ocurrían por distracción en medio de la vía pública. ¡Ten cuidado, niño!, exclamó el conductor sacando la cabeza por la ventana. Como los cachorros que solía ver de vez en cuando cruzar por la casa, un Frespuder en especial. Sí, señor, respondió dejando escapar una risita ingenua que disgustó al taxista. Navy aún no dejaba de imaginarse el Frespuder conduciendo un taxi, al tiempo que renegaba mientras la lengua descubierta era meneada por el viento fresco de la mañana. Tendré cuidado, agregó, y después desapareció doblando en una esquina. Ven a cenar, exclamó su mamá. Toda la tarde y de la noche la pasó encerrado en la habitación, sentado sobre la cama con las piernas cruzadas junto a una pila de libros gordos y viejos, los cuales compartían un contenido fantástico bajo la agotada luz de la bombilla. Andrew, la cena está servida, volvió a exclamar, cortando el silencio ceñido en ese instante. Ya le sonaba extraño el nombre de Andrew ser pronunciado por los labios gruesos y pintorescos de su madre. En muchas ocasiones le llamaba por su sobrenombre, Navy, como solían hacerlo todos, aunque sus padres desconocían el gusto de Navy por el espacio y además nunca llegaron a preguntarle por aquel apodo tan popular entre sus compañeros y profesores. Ya voy, mamá, respondió desde la alcoba, dejando a un lado el libro que leía. Situó las pantuflas en los pies delgados cubiertos por calcetines azules y bajó con cuidado los escalones. En pocos segundos estaba a la mesa acompañado por sus padres. No pronunció ninguna palabra durante la cena, cosa alguna que no sorprendió a sus progenitores. Con lo que estaba ocurriendo era normal que Navy actuara de esa manera ante ellos. Sin embargo, Judith decidió romper el silencio. Navy, cariño, ¿cómo va la escuela? El niño levantó la mirada sin señal de horror o preocupación. Irguiendo el cuerpo respondió: Bien, como siempre. Dicho esto, levantó los glúteos pomposos de la silla y trotó hasta la habitación. Inmediatamente, Judith y Jimmy intercambiaron miradas con un gesto de consuelo, pues había sido un hecho emotivo que Navy hubiese dirigido por lo menos 3 palabras luego de cenar. No hubo nada de hombres lobo en medio de la breve conversación, ni mucho menos de aquel hombre que se derrite llamado Dick Turber. 3 días después de tan tediosas jornadas educativas y poderosas tormentas de invierno, la Stanford School se vio obligada a promover un breve receso escolar por cuestiones de seguridad en las aulas de clase.
Esto no se dio precisamente por la inesperada muerte de uno de los estudiantes de sexto grado, que saltó por una de las ventanas del segundo piso, rompiéndose el cráneo contra el duro pavimento del patio trasero. Tal vez pudo haber sido una iniciativa, pero lo que realmente ocasionó el brote de aquella idea en la mente del director fue la cantidad de goteras manifestadas en todas las aulas del segundo piso. Ya se habían presentado caídas por causa de los charcos formados sobre los pasillos y salones. Era un riesgo que no pensaba correr si algún estudiante se accidentaba de gravedad. El reporte iría al Ministerio de Educación, el cual tomaría decisiones radicales ante la situación. Ni siquiera lo imagino, replicó el director en medio de una reunión con el personal de la escuela. Cerraremos la institución y cambiaremos los techos. Los estudiantes regresarán hasta que todo esté en orden. Esta noticia, como otras durante el año, había sido la mejor información que los estudiantes hubiesen escuchado. Tardarían días, incluso semanas, en arreglar el techo de la Stanford. De hecho, ya lo había considerado una vez, y al dar paso a la reconstrucción del establecimiento, la mano de obra contratada por el director no fue muy buena, aunque fue convencido con débiles remiendos para la estructura. ¿Y qué harás durante los próximos días sin clase?, preguntó Michael mientras caminaban por la calle, de vuelta a sus casas. Lo mismo que cada día que pasa. Encerrarme en mi cuarto y leer, respondió Navy soltando un suspiro. Navy, supéralo. No puedes pasar toda tu vida encerrado en el cuarto escondiéndote de la sociedad que te rodea. Debes salir por lo menos unas horas y pasarla bien antes de que cumplas 60 años y te conviertas en un anciano decrépito. Lo intento, pero no puedo. Cada vez que salgo de mi casa, por un momento me parece estar viendo a ese hombre y temo por mi vida. Navy inhaló profundo y exhaló con un gesto de tristeza. Me va a enloquecer. Creo que ya lo está haciendo, pensó Michael. No sabes cuánto deseo que esto termine pronto, dijo Navy. Michael Sullivan, o Sully, como acostumbraban a llamarlo, era un testigo más de los comportamientos que Navy había presentado, y él, al igual que muchos otros, querían conocer al hombre que se derrite, el cual Navy mantenía viendo en los sueños y que pocas veces lo mencionaba. Ya terminará, amigo, dijo Sully, situando la mano izquierda sobre el hombro derecho de Navy. Pronto terminará. Andrew recordó aquellas palabras. Ya las había escuchado con anterioridad, finalizando el mes de julio, justo después de haber huido por los pasillos de la escuela. ¿Huyendo de qué? De un hombre que lo perseguía dejando tras él partes del cuerpo hechas una especie de baba verde y gelatinosa. ¡Vete!, gritaba espantado. ¡Déjame en paz! Era la primera vez que soñaba despierto. Se pellizcaba consecutivamente con la esperanza de verse recostado sobre la cama, cubierto con la cobija de Cars, el rayo McQueen, mientras por el cuerpo se deslizaban diversas gotas de sudor frío. Pero no fue así. Desde hace 4 horas había despertado. Ahora estaba en la escuela, y aquel espantoso hombre que se derrite lo atosigaba. Al tratar de doblar por una de las esquinas del pasillo, resbaló y cayó. El dolor fue intenso, pero desapareció en cuanto vio al hombre caminar hacia él. Navy, dijo el fantasma de Dick. Ven, Navy, ven. ¡No!, refutó. ¡Aléjate! Se levantó y continuó huyendo. La persecución no duró mucho tiempo. Después de haber corrido por casi toda la escuela, encontró un casillero abierto y se introdujo en él hasta que todo terminara. Además, el hombre estaba derritiéndose. Era solo cuestión de tiempo para ver una simple mancha verde y espesa sobre el pasillo de la Stanford. Ven con nosotros, dijo aquel hombre. El niño no vio a nadie, pero aún seguía escuchando la voz tronante de Dick. Ven con nosotros. Aquella voz comenzaba a tornarse gruesa e irreconocible. Navy jadeó sin parar. Debía controlar el terror formado en su interior, para no ser expresado exteriormente. La voz no dejaba de llamarlo y se hacía cada vez más lejana, cosa alguna que lo tranquilizó. Ya se va, pensó. Se está yendo. Por un momento, el llamado se apagó en su totalidad y sobre los pasillos reinó el silencio. Navy no hizo ningún movimiento, solo se quedó ahí, inmóvil y de corta respiración.
Tragó saliva y antes de salir del casillero precavidamente para poder huir hasta encontrar la salida principal como lo tenía planeado, de nuevo escuchó que el hombre lo llamaba. Pero aquella voz demoníaca no provenía del exterior, sino del interior del casillero. No lo vio por lo estrecho del lugar, pero lo escuchó tan claro como te escuchas ahora mismo leyendo estas líneas. Gritó. Salió del casillero tan rápido como pudo. Cayó sobre el suelo liso. Se levantó y corrió huyendo de la pesadilla, hasta quedar sin respiración. Quedó sentado y acesando. El pasillo se extendía frente a él. En cuanto al hombre que se derrite, había desaparecido. Durante un momento dejó de escuchar la voz demoníaca del espectro. Se levantó nuevamente y caminó hasta la cafetería de la escuela. Pensó en encontrar al resto de los estudiantes reunidos allí, ya que por los pasillos de la Stanford School no zumbaba ni una mosca. No vio a nadie. Las mesas y las sillas reunidas en conjuntos de 4 y de 5 se hallaban completamente vacías. ¿Dónde estaban los demás? La hora marcada en el reloj que colgaba de una de las columnas en el interior de la cafetería manifestaba las 10:30 de la mañana. Ya todos tenían que haber estado en receso. ¿Qué ocurría? ¿Hola? Dijo. Nadie respondió. ¿Hola? Volvió a decir. ¿Hay alguien aquí? No hubo respuesta. Navy soltó un débil suspiro y cuando hubo dado la espalda a todas las sillas vacías, aquella voz retumbó por segunda vez. Ven con nosotros. Navy miró por encima del hombro. Sabía perfectamente que la voz demoníaca provenía de los comedores vacíos, pero no había nadie allí. Ven con nosotros. Volvió a expresar la voz. En cuanto lo vio, se horrorizó. Era algo diferente, algo que nunca había llegado a ver. El hombre que se derrite ya no estaba. En su lugar, una sombra alta, delgada y encorvada, de largos dedos y con un rombo por cabeza, se aproximaba hacia él. Te estamos esperando, dijo la sombra. Ven con nosotros. Navy reaccionó al instante. Se acuclilló, cabizbajo, y con ambas manos cubriéndose los ojos, repitió desesperadamente. Pronto terminará, sé que pronto terminará, pronto terminará. Solo podía sentir la tosca respiración del espectro bañándole el rostro y la voz que no dejaba de repetir aquellas terroríficas palabras. Ven con nosotros. Sé que pronto terminará, lo sé, pronto terminará. Y terminó por un breve tiempo. Pero ahora Andrew Carter presentía que volvería a recorrer esos pasos que creyó haber olvidado. Y una vez más debería escapar de ellos y de sus abrumadoras invitaciones. Capítulo 13. La tía Betty. 2010. Tenga cuidado, porque hay algo más que lo está rodeando aparte de Rachel. Con estas palabras, Betty Carter dio por terminada la carta que le redactaba al joven accidentado. Era lo último que haría antes de marcharse de Louisville. Lake Tansey le pareció un lugar agradable. Además podría encontrarse con su vieja amiga, Robsy, a la que conoció cuando estaba en la secundaria y que actualmente residía en el condado de Cumberland, administrando una tienda de juguetes llamada Toys World. Aunque no se veían desde hacía mucho tiempo, Betty conocía muy bien a Robsy, y sabía que ésta se alegraría en verla y le tendería la mano para ayudarla en cualquier cosa. Claro está, olvidando el oscuro y enigmático pasado que vivió durante la secundaria, cuando Betty no lograba acostumbrarse a su esencia tan especial. Betty no era una chica común y corriente. Era diferente ante los ojos de cualquier persona, pero no ante los de su madre, que consecutivamente le reconocía en privado aquel don de Dios, el cual le permitía ver más allá de lo tangible. Al principio, le fue difícil acostumbrarse, pero aprendió a vivir sin temor y también sin popularidad. Aprendió a vivir siendo simplemente ella, la corriente y reservada Betty Carter. ¿Te vas? Preguntó Judith. Debo hacerlo, respondió Betty. ¿Pero por qué? ¿Acaso no te gusta tu trabajo? Porque si es de esa manera, puedo decirle a Jimmy que te ayude con alguno de sus amigos y podrías administrar un almacén del centro comercial.
Te lo agradezco, hermana, pero mis razones son otras. Betty, ¿has vuelto a verlos?, preguntó Judith fríamente. Los Carter conocían perfectamente el sexto sentido que poseía Betty, si es que así se le puede llamar, pero la mayor parte de su familia no le prestaba mucha atención. Incluso en ciertos momentos se referían a ella como la bruja de la familia Carter, la rara, la espiritista loca de la calle Baltimore, todos excepto su hermana. Y Betty lo sabía, como también tenía claro en quién confiar. La mujer no dijo nada. Cabizbaja suspiró para luego responder. Siempre los veo. Entonces, creí que ya lo habías afrontado. Lo hice, susurró. Pero esto es diferente. Es algo más oscuro. Betty se acercó a Judith y la abrazó con fuerza. Por un segundo recordó a su madre, tierna y delicada. Enseguida, la besó en la mejilla y dijo finalmente: «Cuida al niño». Judith asintió mientras una lágrima se deslizaba sobre la mejilla. Unos minutos después vio el taxi desaparecer sobre una calle anegada por un silencio profundo y aterrador. A Betty no le agradaba dar justificaciones cuando tomaba una decisión incuestionable. El porqué de la inesperada partida solo ella lo sabía. Solo ella conocía el origen de la determinación. Un comienzo que a cualquiera en su lugar horrorizaría y que tal vez le haría tomar una medida trascendental en la vida de la persona, con tal de alejarse para siempre de los atormentadores o, como su antiguo paciente solía llamarlos, sombras de la muerte. El señor Norman Fisher había sido un paciente temporal que llegó unas semanas antes al Hospital General de Louisville, pero su estado de demencia senil le obligó a ser trasladado al asilo John Parker, ubicado al noroeste del Parque Central, un nuevo lugar para toda persona que requería de una atención muy especial. Construido en 1984, después de haber pasado un largo tiempo entre diálogos y afirmaciones acerca de la reconstrucción del sanatorio Wilbur. La casa Parker, como se la llegó a conocer, no era tan grande como lo fue el Wilbur, pero tenía una excelente atención para con sus pacientes. Los hacía sentir como si estuvieran en su propio hogar. Era parte de su lema, una frase que perduraría aún después de la fuga inesperada de Norman Fisher. El anciano logró escapar de su cuarto y con audacia se escabulló al parqueadero, donde golpeó a uno de los doctores que bajaba del automóvil en el que huiría. Segundos después, estaría conduciendo sin control y más tarde tendría un accidente donde perdería la vida. ¿Norman Fisher?, preguntó Betty. Sí, te lo acaban de asignar, respondió su compañera. Al parecer atacó a una mujer con una navaja de afeitar y por poco le corta la garganta. ¿Puedes creerlo? Betty respiró hondo y respondió dibujando una sonrisa sobre el rostro. Llevo un largo tiempo trabajando contigo, Mary. Un largo tiempo en el que he aprendido a conocerte y analizarte cuando me estás diciendo la verdad. Y ahora no lo estás haciendo. Bueno, es tu problema, dijo Mary encogiéndose de hombros. Ve a verlo, porque decir verdad no está nada bien. Como diga, señorita del engaño. Mary hizo una mueca para después reír y contestar una llamada. Betty la reconoció al instante. Hola, cielo, dijo Mary. Sin duda alguna era el pretendiente misterioso que su compañera solía comentar en sus charlas durante el tiempo libre. ¡Salúdame al hombre misterioso!, exclamó con la intención de que el enigmático pretendiente de su compañera la escuchara. ¡Shh!, sisió, ubicando la palma de la mano izquierda sobre uno de los extremos de la bocina del teléfono. Betty sonrió y después subió el elevador. Tardó un minuto en llegar al cuarto donde se encontraba Norman Fisher. Hubieran sido solo segundos de no haber hecho pausa en el camino al tratar de levantar una colilla de cigarro. ¿Quién pudo haber sido el ignorante que fumó dentro de un hospital? Aquella pregunta surgió inmediatamente. Negó con la cabeza expresando un gesto de indignación y arrojó la colilla al cesto de la basura, cerca de los laboratorios de análisis. Buen día, señor Fisher, dijo Betty. El anciano no respondió al saludo. Se encontraba tendido sobre la camilla con los ojos bien abiertos al igual que la boca. Por un momento Betty creyó haber saludado a un muerto, pero aquella idea se desvaneció en cuanto acercó los ojos a los de Fisher y notó un leve movimiento en la mirada perdida del veterano.
Betty no dijo nada más, solo se limitó a hacer el trabajo de enfermera. Revisar el suero, tomar la presión y además de eso también debía agarrar la ropa sucia y depositarla en el canasto de la lavandería. Tan pronto pasara la señora del aseo le diría de las sábanas que apestaban a orines. Muy bien, dijo, todo marcha a la perfección. Creo que han sido muchos sedantes. Betty agarró la tablilla de registro médico y la firmó. Descanse, señor Fisher. En cuanto le dio la espalda, la voz del anciano pronunció lo siguiente. Mujer, mujer. Betty miró por encima del hombro y notó que los labios del viejo permanecían inmóviles. Mujer, habló de nuevo. Mujer, mujer. ¿Señor Fisher? Preguntó Betty, anonadada por la situación. La enfermera se acercó al paciente. Detalló la mirada sin color y sin energía, la cual se concentraba en el vacío. ¿Señor Fisher? ¿Usted me habló? Los ojos perdidos del anciano encontraron los de Betty. De la boca abierta se escapaba un vaho cálido y apestoso. Aunque Betty no estaba tan cerca del rostro de Norman, podía sentir el aliento, algo semejante a la carne descompuesta. Señor Fisher, dijo nuevamente. ¿Qué es lo que ha dicho? Betty, declaró. La enfermera retrocedió inmediatamente. Notó que los labios de Norman no se movieron al pronunciar su nombre. Mujer, mujer, decía aquella voz perniciosa. Lo hemos encontrado. ¿Qué? Lo hemos encontrado. Encontrado. Betty sabía lo que estaba ocurriendo. Se trataba de un fantasma, un espectro como los que suele ver constantemente, cruzando las calles o en el interior del autobús. Se trataba de eso. No existía otra explicación natural. Pero nunca antes había escuchado algo así. En momentos pasados lo común eran sonidos con los trastes de la cocina, como el de los cubiertos deslizándose sobre la mesa o las tazas de porcelana cayendo de la alacena. Y en raras ocasiones se topaba con platos flotando durante unos cuantos segundos para después azotarse bruscamente contra la pared. Pero ese día algo muy diferente estaba siendo manifestado, algo que, tal vez ella, hubiese deseado nunca presenciar. Ven con nosotros, repetía él. Ven con nosotros como él lo ha hecho. Betty salió corriendo al escuchar una mezcla de voces gruesas incomprensibles que salían de la boca abierta del viejo Fisher. La enfermera, horrorizada, cubrió ambos oídos con las dos manos, tratando de apagar el llamado de ellos, y al doblar en una esquina del corredor, observó con un gesto de sorpresa la silueta azabache de un león grande, con 3 cabezas melenudas, cuyos ojos blancos y amenazantes avisoraban desde lo profundo la expresión atemorizada de la mujer. La bestia dejó escapar un grueso ronroneo y se quedó ahí, al pie de la puerta, observándola como a una persona inútil e indefensa. Betty creyó por un instante que la extraña criatura la perseguiría por todo el corredor hasta lanzarse sobre ella y devorarla, pero no fue así. El animal gruñó con la cabeza de en medio y después regresó al interior, donde se hallaba el cuerpo de Norman Fisher. Seguidamente la puerta de la habitación se cerró con agresividad. 2019. Lo había olvidado por completo. En cuanto tomó la llamada y escuchó el caso que rodeaba a su sobrino, abordó el transporte con rumbo a la ciudad que la vio desempeñarse como enfermera. Y en cuanto puso un pie sobre la parada de autobuses de la Quinta en Denver, los recuerdos regresaron. Norman Fisher, el león de 3 cabezas, la mujer en pijama, el joven desconocido al que socorrió y los demás acontecimientos que guardó durante mucho tiempo y que prefirió no mencionar, sino todo lo contrario, olvidarlos y seguir viviendo. El cielo nocturno se extendió por toda la ciudad. Se presagiaba una terrible tormenta, pero no la hubo. Navy corría tan rápido como podía hacerlo. Por un momento, imaginó haber estado compitiendo en una olimpiada nocturna promovida por Rusia o cualquier otro país figurado en la lista global.
publicada en algún artículo de internet, donde se desarrollarían los Juegos Olímpicos. Era lo más probable de aquella quimera, pero si se encontraba corriendo en una maratón, ¿dónde estaban los demás competidores? Estaba solo. No era una maratón, pero corría sin parar y no necesariamente con la intención de ganar un trofeo. Trataba de escapar de aquel hombre derritiéndose y de las voces que de nuevo lo atormentaban. «Te hemos encontrado, te hemos encontrado». ¡Ayuda!, gritó Navy. La calle por la que transitaba se hacía cada vez más larga e infinita. La textura gelatinosa de las casas a su alrededor le hizo suponer que estaban cubiertas por una especie de baba. ¡Ayuda!, volvió a gritar, pero esta vez lo hizo con mayor fuerza. Las voces lo seguían desde atrás y aquel hombre que se derrite fue cambiando la apariencia asquerosa y fétida hasta convertirse en una nube negra y espesa y gelatinosa, con forma de un ojo macabro. Alcanzó a ver el iris, semejante al de los gatos. Aquella forma espectral le incentivó a seguir huyendo, sin llegar a un punto fijo. Tarde o temprano las fuerzas se agotarían y caería tendido sobre el pavimento. Luego, ellos lo apresarían para siempre. ¡Déjame!, vociferó desesperado. ¡Vete! El ojo volaba sobre él, observándolo. Navy continuaba la evasión. Conocía muy bien la calle por la cual transitaba. En repetidas ocasiones la recorrió junto a su mamá. ¿Cómo olvidaría la calle Baltimore, lugar donde residió su tía Betty? La distinguió y no precisamente por las aceras o el pavimento. Louisville contaba con más de 5 calles semejantes a la Baltimore. Era difícil encontrarla, al menos para él lo era. Pero lo más seguro sería que en cuanto viera una pequeña y acogedora casa verde en mitad de la calle, sabría dónde estaría. Y fue exactamente aquella señal la que le indicó dónde se encontraba. La casa de la tía Betty parecía una gelatina verde y saborizada. No logró entrar, le fue imposible hacerlo. Estaba en una pesadilla, era lógico. Nunca antes había visto y quizás nunca vería una casa con forma gelatinosa. ¡Váyanse! ¡Váyanse!, exclamó. El ojo espectral no dejaba de perseguirlo. Navy aún continuaba en la calle Baltimore. Sabía que debía despertar, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Imaginó ser el protagonista de una de las muchas películas de terror donde un horrendo sujeto, con el rostro quemado y un guante de jardinería, lo perseguía donde quiera que fuese. Si le ocasionaba aunque sea un simple rasguño en cualquier parte del cuerpo, despertaría con la cicatriz. ¿Sería Navy Orwell y la pesadilla en Baltimore Street? ¿O Navy Orwell y la persecución de Freddy Krueger? No tenía idea y no era el momento preciso para juegos basados en las producciones cinematográficas o cualquier historia de terror basada en hechos reales, aunque ahora vivía en una de ellas. ¡Despierta!, exclamó. Navy comenzó a golpearse el rostro tratando de despertar. «Te hemos encontrado». Las voces continuaban hablándole. ¡No! ¡No! Navy observó por encima del hombro. El ojo espectral se acercaba. El niño logró agilizar el paso, sin sentir agotamiento. De pronto, chocó con un hombre. Navy cayó tendido sobre el pavimento. La expresión atónita se cruzó con el semblante sereno del sujeto. Aquella mirada desprendía tranquilidad. El hombre no parecía asombrado ni mucho menos asustado, ni siquiera una gota de sudor provocada por el temor abominable de ellos. No había nada de eso, simplemente sosiego. Estaba ahí, observándolo mientras las voces no paraban de decir: «Te hemos encontrado». El hombre fijó la vista hacia el ojo flotante y clamó a gran voz: «No eres nada, solo eres mucho ruido y polvo». Navy se sorprendió al ver cómo el ojo flotante se alejaba de él a medida que el sujeto lo confrontaba. «¡No eres nada!», volvió a decir. El ojo gruñó y fue desapareciendo poco a poco, hasta quedar convertido en una nube gris y tenue suspendida en el aire, la cual se disipó por completo. Después, la mirada de aquel valiente sujeto se concentró en Navy. Le tendió la mano y lo levantó del pavimento. «Ya se fue», dijo. Navy no sabía qué decir. Era la primera vez que algo como eso ocurría dentro de las pesadillas. ¿Acaso era un ángel?, pensó. «¿Te encuentras bien?», le preguntó el sujeto. Navy asintió. «Muy bien, es hora de despertar».
Cierra los ojos y cuenta hasta 3. ¿Contar hasta 3? Pensó una vez más. ¿Era solo eso? ¿Cómo podría confiar en él? ¿Y si cuento hasta 3 y en cuanto abra mis ojos el hombre se transforme en un monstruo y me devore? Era necesario preguntárselo. Habían pasado muchas cosas raras en medio de los sueños, y esa suposición sonaba convincente. Pero aún así, Navy creía que todo saldría bien, pues aquel hombre desglosaba sobre su semblante una paz y una seguridad que compartía con otros que no la tenían, algo muy contrario a lo que ellos expresaban. Tom despertó, pero esta vez no sobresaltó de la cama y tampoco jadeó al hacerlo. Su conducta se mostró serena y pacífica. Bostezó, irguió el cuerpo y luego se dirigió al baño. Estando allí se miró fijamente al espejo y sonrió. Lo había hecho de nuevo, proteger a otro niño de la amenaza nocturna que por poco lo vuelve loco a él. Habían transcurrido aproximadamente 6 meses desde la última visión. La recordaba con claridad. Se trataba de una niña, una inocente criatura con solo 7 años de existencia. Vivía al norte de Cleveland, y ella, al igual que Navy, cargaban sobre su casta vida aquel don tan especial y macabro que la obligó a desprenderse de su libre albedrío y a aferrarse a la absoluta existencia de ellos. 2019. El señor Espinas recorre el templo, leyó. La pequeña logró evocar el último recuerdo antes de recostar la cabeza sobre la almohada. Solía hacerlo cada vez que entraba en las pesadillas. En ciertas ocasiones veía a su madre sonreír para después darle un beso en la mejilla acompañado por un «Buenas noches, cielo». Si la imagen se difuminaba con rapidez, la voz de mamá seguía flotando en medio del aire y se mezclaba con el eco hasta desaparecer en la nada. Otras veces observaba a su padre leyéndole un cuento del Dr. Seuss, y la misma escena se repetía. Pero esta vez fue diferente y no solo por el lugar sino también por la imagen que recordó de inmediato. Sus padres salían de la habitación mientras entablaban un leve altercado sobre un posible trauma psicológico que presentaba su pequeña niña. Luego cerró los ojos, abrazó al conejo de felpa el cual apodaba Bugs y minutos después despertó enfrentándose a un gigantesco y desconocido santuario. Cheryl Harper contempló el espacio permanente que asediaba el templo. Sabía lo que estaba ocurriendo. No era la primera vez que pasaba por algo así. Ya había estado antes en lugares que le resultaban bastante extraños y escalofriantes, como sacados de una película de terror. Esto no era diferente. Cuando tuvo las primeras pesadillas, se topaba con bosques desiertos y ciudadelas en ruinas, donde encontraba seres inimaginables y despiadados. Pero nunca antes hubo un tabernáculo de cuán gran escala como lo que era el Templo Abyss. Allí, donde se llamaba aquel extraño santuario, yacía frente a ella. Lo identificó por un emblema que se encontraba empotrado en una de las columnas que formaban el pórtico. La entrada era semejante a las fauces de una ballena gigante, como las que había visto en las fotografías publicadas en los libros de animales. Las columnas parecían enormes y gruesos ábanos que sostenían un inagotable arbitraje bajo una cubierta de bronce inclinada. Las escalinatas de concreto enfilaban tergiversadamente, conectándola con la elevada puerta eclesiástica labrada en altos relieves. Durante un instante, Cheryl imaginó estar en Grecia. El templo le recordó mucho a los dioses del Olimpo. Su padre le había prometido que cuando cumpliese 13 años, como obsequio la llevaría a conocer la Acrópolis de Atenas. Por esa razón esperaba impacientemente al que consideraría el mejor cumpleaños. Sin embargo, aquella ilusión fue disipándose con el pasar del tiempo, porque ellos habían llegado a su vida. Cheryl subió por la gradería evadiendo con los piececitos las grietas que cubrían parte del concreto áspero y arcaico. Caminó hasta la puerta. Estaba cerrada y permaneció así hasta que ella la palpó. No hubo necesidad de exclamar declarando que le abriesen. «Adelante», le dijo una voz proveniente del interior. Era la primera vez, durante los sueños, que escuchaba cierta frecuencia audible y llena de pacificaciones. En ocasiones anteriores solo eran gruñidos, gritos y llantos. ¿El sueño era bueno? Obedeció a la voz que no dejaba de indicarle que siguiera. Así fue.
Esperaba encontrar muchas bancas a la derecha y a la izquierda, como en las grandes catedrales, abriendo paso una larga alfombra roja que se enlazaría más adelante con un sagrario cubierto por un manto blanco y sobre él una variedad de ornamentos eucarísticos. También creyó que se toparía con una imagen de Jesucristo clavado en la cruz por encima del púlpito. Pero no fue así. El lugar no tenía absolutamente nada. Era un salón amplio y corriente. Una niebla ligera se arrastraba sobre el suelo rozando ambos pies, mientras un destello de luz ingresaba por una vidriera redonda que tenía el dibujo de una silueta negra, sin rostro identificable, de largos dedos y hombros en forma de cuernos, asediado por una red de espinas. Respiró y notó enseguida que el aire no aparentaba tener rastros gélidos. ¿Hola? Adelante, le respondió la voz. Podía escucharla. La voz la invitaba a seguir avanzando, pero ¿hacia dónde? Hola. Adelante. Cheryl dio 3 pasos, pero se detuvo. Soltó un suspiro y decidió dar marcha atrás. En cuanto eso pasó, la voz cambió de tonalidad. Ahora se tornó un poco más gruesa. ¿Por qué huyes de mí? Quiero a mamá. Exigió la niña. Ella no está aquí. Papá. Exclamó. Él no está aquí. Papá, mamá. Ven con nosotros. Ven, acompáñanos. En ese momento el vitral se quebró por una fuerte ráfaga de viento que entró precipitadamente tumbando a Cheryl. La pequeña, tendida sobre el suelo, alzó la mirada y logró ver perfectamente la imagen que figuraba en la vidriera. La sombra de largos dedos y hombros en forma de cuernos ya no era un simple e inofensivo dibujo. Ahora estaba parado unos cuantos pasos de ella y caminaba al acecho. Cheryl gritó despavorida, se lanzó y empezó a correr hacia la salida, y aunque los ojos no voltearon para ver de nuevo a la sombra, ella logró escuchar cómo las espinas que rodeaban al espectro chocaban entre sí emitiendo un sonido electrificante. Ven, ven. La voz se hacía cada vez más gruesa y aterradora. Ven con nosotros, acompáñanos. Cheryl salió del santuario y corrió, alejándose lo más lejos posible del ente. La sombra extendió los largos dedos y sujetó a Cheryl por el tobillo, ocasionándole una leve caída, para después arrastrarla al interior del santuario. ¡No! Gritó. Mamá, papá, ayúdenme. Ven con nosotros. Mamá, papá. Ven con el señor Espinas. Ven. El señor Espinas quiere darte un abrazo. La pequeña no dejaba de moverse, no paraba de gritar. El señor Espinas estaba cada vez más cerca. Dentro de poco todo terminaría. Mamá, ayúdame, exclamó. Ven con nosotros. Esto pasó durante un largo tiempo. Dormía y despertaba en lugares diferentes, y el señor Espinas estaba ahí queriéndole dar un abrazo de muerte. Pesadillas comunes para sus amigos, trastornos mentales para sus padres y vivencias reales para Cheryl. Pero de un momento a otro, las más temibles alucinaciones dejaron de ser un problema, y eso ocurrió con la llegada de Tom. Durante una noche de septiembre, siendo las 4:30 de la mañana, el hombre se manifestó en los sueños de la pequeña y, tomándola de la mano, mientras Espinas se acercaba, le profirió unas palabras sencillas pero poderosas. Es una sombra, no debes temer, no te hará daño. Ignora su voz y cuando estés lista lo enfrentas. Le elevó el mentón a la niña, que se hallaba cabizbaja. Pasó el dedo pulgar sobre las mejillas, limpió las lágrimas de Cheryl y dijo expresando una sonrisa: confía en mí. Y así fue. Cheryl jamás había sentido tanta libertad como la de aquella vez en la que se enfrentó a su atormentador, y todo se lo debía a Tom. El señor Espinas dejó de ser un problema. Aquel lúgubre ente rodeado por aguijones flotantes y electrificados no era nada más que una sombra imperdonable, al igual que depresión y el ojo negro. 6 meses transcurrieron y Cheryl no volvió a saber nada de ellos. Poco antes de meterse a la ducha, la contestadora emitió un pip. Luego una voz computarizada le indicó que tenía un mensaje nuevo. De pronto resonó otra voz.
esta vez humana, provino después, la cual alcanzó a escuchar desde el baño. Hola, Tom. Habla Foster. No sé si me recuerdes desde nuestra última conversación. Fue aproximadamente hace un año o dos. La verdad no lo recuerdo con exactitud, pero sí puedo recordar la charla tan extensa que tuvimos y tu gran proceso de recuperación. Por favor, en cuanto escuches este mensaje, llámame. ¿Foster? Por supuesto que lo recordaba. Nunca olvidaría al único de muchos psicólogos que visitó e inigualable Foster, el cual le ayudó a enfrentarlos. Y aunque por más inútil y supersticioso que aparentaba ser el caso de Tom para otras personas, para William Foster no lo era. Todo lo contrario. Foster fingía ser un hombre de ciencia y filosofía que estudiaba lo irreal de las creencias sin sentido alguno, basadas en especulaciones planteadas por otros doctos en el tema y redactadas en un manuscrito de por lo menos 70 páginas llamado Proyecto Oculus. Él era más que un simple psicólogo rebosado de compendios teóricos. Foster creía en algo más allá de lo que la humanidad escasamente comprendía, que ni sus avanzados instrumentos tecnológicos lograrían encontrar. Y me refiero al lugar que describió en los libros publicados, aquella zona acreditada en la ciencia eclesiástica como el purgatorio, y que él lo renombró en su primer libro, Detrás del Velo. Ese lugar inhóspito sería conocido como la zona neutral, entre la vida y la muerte, una dimensión desconocida, donde todo quedaba guardado y listo para un gran juicio al final de los tiempos. Losville, dijo Tom soltando un suspiro. Hola, me alegra verte, dijo Judith abrazando a Betty con gran fuerza. Betty notó la mirada preocupante de su hermana. Supo de inmediato que algo malo ocurría, y no era precisamente con Jimmy. ¿Cómo está Navy?, preguntó. Ha estado bien, respondió Judith cabizbaja. por el momento. Tu llamada me dejó preocupada, dijo Betty, entrando precipitadamente a la casa. Sé que no me hablaste con detalles, pero sé perfectamente que se trata de Navy. Judith levantó la mirada. Así es, confirmó. Se trata de mi hijo. Bien, expresó Betty. Bueno, aquí estoy. Cuéntamelo todo.